encontramos en la hoja 34, en la carilla B, cuarto renglón de arriba hacia abajo, en la última palabra. Teníamos estudiado hasta este momento una discusión que se presentaba entre el Rabbi Yohanan y el Rabbi Shimon ben Lakish. Si el Hesea Hadad, cuando una persona se distraía del cuidado de la terumá o se distraía del cuidado de las ofrendas, esto era un inconveniente en sí mismo. Rabbi Yohanan dijo, no es un inconveniente propio el descuidarse, sino es consecuencia de las leyes de pureza e impureza. Nosotros debemos cuidar que no se impurifique la terumá y que no se impurifique tampoco ninguna ofrenda. Y cuando la persona se distrae y deja de estar atentos, entonces pudo haberse impurificado. Entonces la falta que nosotros tenemos por el descuido de su impureza, esto es lo que lo descalifica y prohíbe su consumo. En cambio, el Shimon ben Lakish dijo que no es un inconveniente por pureza e impureza, es una ley en sí misma. La terumá o los objetos kodesh, las ofrendas, tienen que ser cuidadas por su santidad. El hecho de descuidarlas y quitar nuestra atención de ellas, eso en sí mismo sería una falta de respeto y por sí mismo ya quedan descalificados más allá de la impureza o no. Como dijo la Gemara, que incluso si viene Eliyahu Anabí y nos informa de que esto está perfectamente puro, de acuerdo a él igualmente estaría prohibido de consumir. La Gemara continúa analizando esta discusión que hay entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish y nos dice lo siguiente. Itibe, le cuestionó Rabbi Yohanan a Resh Lakish: Nitma o shenifsad habasar o sheyatzah chutz lakelaim, de impurificarse la carne de una ofrenda o de haberse arruinado de alguna otra manera, como la Gemara lo va a analizar inmediatamente. O sheyatzah chutz lakelaim, o si la carne salió fuera de los cortinados. La traducción literal de la palabra kelaim son cortinados, que estaría evocando a la época del Mishkan, que todo el patio del Mishkan, del santuario, estaba delimitado por cortinas. Lo que la intención es hacer referencia a toda la zona del Mizbeach, la zona donde se encontraba el altar. Todo ese sector que pertenecía a los Kohanim, llamado Ezrat Kohanim, es el sector donde se pueden consumir las ofrendas de Hatat, de expiación, y el sector donde tiene que estar la carne de todos los animales que deben ser quemados sobre el Mizbeach, sobre el altar. Una vez que estos salieron fuera de esa delimitación, de ese perímetro, quedan completamente nulos y faltos de funcionamiento. Ahora bien, esto tuvo lugar, dice la Gemara, antes de que la persona salpique la sangre. El proceso normal en una ofrenda consistía primero en degollar al animal, luego se tenía que atajar y recibir la sangre en un recipiente. La sangre se acercaba hasta el Mizbeach, hasta el altar, se la salpicaba en las esquinas del altar, cada ofrenda de acuerdo a sus características, y luego se pasaba normalmente al procedimiento de descuerado, trozado del animal, para tomar las distintas partes que corresponden de acuerdo a cada ofrenda y ser quemadas en el altar. Ahora bien, si la carne, antes de que hayan salpicado, antes de que lleguen a salpicar la sangre en el altar, se había impurificado, arruinado, lo habían sacado fuera del perímetro que corresponde, surge la duda si nosotros igualmente vamos a salpicar la sangre de esta ofrenda o no, ya que la finalidad de la ofrenda es quemar sobre el altar las distintas partes de la carne del animal, y ahora ya quedaron inhabilitadas, y lo sabemos esto antes incluso de salpicar la sangre. La pregunta es si tiene sentido que salpiquemos la sangre y debemos hacerlo o no. A esto está escrito ahí, Rabbi Eliezer Omer Izrok. Rabbi Eliezer sostiene que se debe salpicar igualmente la sangre. Rabbi Yoshua Omer lo Izrok. En cambio, Rabbi Yoshua sostiene que no salpiquen la sangre. Si no vamos a poder usar la carne como corresponde, entonces no tiene sentido salpicar la sangre, envasar en dam. Si no va a estar la carne, entonces tampoco utilicemos la sangre. Sin embargo, el Rabbi Yoshua Shim Zara Kulsa. Sin embargo, el Rabbi Yoshua está de acuerdo que si ya salpicaron la sangre, entonces sirvió el salpicado y esta ofrenda es válida. Es decir, a priori nosotros no permitimos obrar de esta manera, pero si obraron de esta manera, la ofrenda es válida. ¿Por qué va a ser válida? Existe un concepto que es Atzitz Merase.
dentro de las 8 vestimentas y atuendos que usaba el sumo sacerdote, existía uno llamado el tzitz. Era una especie de tiara, como una especie de vincha de oro puro con una inscripción del nombre de Boreolam, que el pasuk dice venir salo de Japer Alab. Dice el pasuk, va a encontrarse siempre sobre la frente del sumo sacerdote para que sean congraciados delante de Boreolam. ¿A qué se refiere que van a ser congraciados delante de Boreolam? Los Jajamim estudian y aprenden que viene a indicarnos que incluso si se cometió una falta con la carne y se impurificó la carne, si ya fue hecho, igualmente va a ser válido. Y esto es el mérito del tzitz que está aportando el sumo sacerdote en su frente, que carga también con el nombre de Boreolam, produce un efecto de que sea aceptado incluso lo que estaría en cierta deficiencia. Ahora bien, por ese motivo es que nos dice el Rabbi Yoshua que si ya salpicaron la sangre, va a funcionar igualmente. Ahora, dice la Gemara, May Nifsal, de las 3 situaciones que plantearon ahí, una era que se impurificó la carne y la otra que fue retirada y sacada fuera del perímetro correspondiente. ¿Qué es entonces la tercera opción que dijo Nifsal, que se arruinó? ¿De qué manera se pudo haber arruinado la carne en sí misma? Si bien pueden darse otros inconvenientes, pero no serían inconvenientes puntuales sobre la carne. Y aquí estamos hablando exclusivamente de la carne. ¿Cuál sería la otra situación a la que se está refiriendo? Lav Neseahdad. ¿Acaso no sería solamente esta opción, la de haberse distraído y descuidado en el cuidado de la carne y que por eso quedó ahora inhabilitado? Y sin embargo, dijo ahí el Rabbi Yoshua que si ya salpicaron la sangre, funcionó y va a ser válido. Entonces, y a Marta Bishama Pesuletum Aebe, está bien. Si nosotros interpretamos, dice el Rabbi Yohanan, como yo estoy diciendo, que el descuidarlo es una consecuencia de las leyes de pureza e impureza, entonces entiendo que sea válido, porque el tzitz, como dijimos, esta vincha que viste el sumo sacerdote, tiene la capacidad de que Boreolam acepte lo que tenía incluso la falta de impureza. Entonces, como le sea haddad, el distraerse y el descuidarlo es exclusivamente de las leyes de pureza e impureza, tiene la capacidad de habilitar y hacer lo que sea aceptado delante de Boreolam. El ayamarta persona kufebe a Mayurta. En cambio, si el descuidarlo es un inconveniente en sí mismo, como tú dices el Bishimon Ben Lakish, entonces ¿por qué motivo va a ser válido? El tzitz, la vincha, no tiene la capacidad de aceptar que se congracie Boreolam con nosotros, incluso ante un error como este. ¿Por qué dijo entonces el Rabbi Yoshua que sí va a ser válido? Le contesta la Gemara y dice así, May Nifsal, Nifsal Betebulión. Lo que figura ahí como tercera opción que se haya arruinado, no es como tú interpretas que se descuidaron. Se refiere que un tebulión, aquel impuro que ya se sumergió en las aguas de la mikve para purificarse, él tuvo contacto con la carne y la arruinó. Y aquí, ahí nótame, si es así, si esa es la explicación, entonces aparentemente me está diciendo exactamente lo mismo que en la primera situación. Se impurificó la carne. Tú lo único que me estás diciendo es otra fuente distinta de impureza. Pero al fin y al cabo, lo único que hace este hombre que se sumergió en la migbe es impurificar la carne. Entonces, ya fue nombrado previamente impurificar la carne. Contesta la Gemara, Teregabnetame. Hay 2 tipos de impureza que se está refiriendo. Una es la primera, en la que nosotros nos referimos que le contagiaron impureza y esa carne se impurificó. Y de acuerdo a los parámetros que estudiamos en el primer capítulo, nosotros podemos hablar que se impurifica y podemos hablar que se arruina. Y explicamos en su momento en la hoja 14 que algo que se impurifica quiere decir que él se contagió de impureza y puede transmitir y contagiar a otros también impureza. En cambio, cuando nosotros decíamos que Nifsal, que se arruinó, quería decir que él recibe impureza, se contagió la impureza, pero no puede contagiar y transmitirles a otros impureza. Ahí se corta la cadena de contagio. Eso lo llamábamos que Nifsal, que se arruinó. Y esto es lo que nos está indicando acá.
Aquí nos está indicando que es la misma ley. Tanto si la carne se impurificó, es decir, que tiene un nivel de impureza grande, pudiendo contagiar a otros, tanto si solamente nifsal, tanto si se contagió con quien se había sumergido, que solo puede arruinar la carne sin darle poder de contagio, que también en esa situación, a priori, el Yoshua dice, no se puede salpicar la sangre. Entonces, de acuerdo a esta interpretación, en absoluto está hablando de ese Haddad. No habló en lo más mínimo de haberse distraído y haber descuidado el control de la carne de las ofrendas. Por lo tanto, no hay de aquí ningún problema ni ninguna pregunta o cuestionamiento para ninguna de las opiniones. Continúa la Gemara diciéndonos ahora al respecto. Todo esto vino a raíz de lo que nosotros estudiamos en la Karilla A, sobre la Mishnah en el Tratado de Terumot. Si una persona tenía terumá que se había impurificado, la plantaron, el ejemplo que nosotros habíamos estudiado era con una cebolla, plantaron la cebolla, enraizó, automáticamente la impureza que tenía se desvanece. Sin embargo, dijo la Mishnah, así como la interpretó Rab Sheshat, que esa fue la conclusión a la que llegó la Gemara, que de todas maneras los Kohanim no van a poder consumir esa cebolla, a pesar de que los Kohanim pueden consumir terumá, y esa cebolla, esa terumá, está pura porque enraizó. De todas maneras, dijo él, está prohibido porque la descuidaron. Una vez que se impurificó, la descuidaron, y terumá que se descuidaron no se la puede consumir. Y a raíz de eso es que la Gemara nos dijo si el descuidarlo es un inconveniente propio o es solamente por pureza e impureza, para poder explicar por qué le habíamos prohibido a los Kohanim consumirla. Sobre esto dice la Gemara que Salik Rabin, cuando hizo aliyá, cuando subió Rabin de Babel para la tierra de Israel, Amaral Shamate Kamed Rabbi Yirmiyah, dijo esta explicación de Rab Sheshat, que no se puede consumir por los Kohanim porque la descuidaron, dijo esta explicación delante de Rabbi Yirmiyah. De Amar, la reacción de Rabbi Yirmiyah fue la siguiente: Bablae Tipshae, los babilónicos son necios. Hacer que ellos habitan en una tierra que es oscura, ya que la tierra de Babel es una gran depresión. Y ahí no hay tanta luminosidad y claridad. También cuando estudian y dicen explicaciones oscuras y turbias. Desconocen el motivo y tratan ellos de deducir un motivo por propia conciencia sin decir lo correcto. La Shamia le juega de Rabbi Shimon ben Lakish me llamó del Rabbi Oshaya. ¿Ustedes acaso no escucharon lo que transmitió Rabbi Shimon ben Lakish en nombre del Rabbi Oshaya? Me'ahag shenit me'u. Si nosotros tenemos las aguas que se vertían sobre el altar en la festividad de Sukkot, en el Hag Sukkot, en la festividad de Sukkot, existe una mitzvah única y exclusiva que se cumple solamente en aquellos 7 u 8 días, hay discusión, de Sukkot, que es tomar agua de un manantial del Shiloah, puntualmente era la costumbre, y colocarlo en un keli sharet, un recipiente específico que estaba dedicado para vertir sobre el altar, y se debía vertir en el altar cada uno de los días de Sukkot. Ahora bien, esta mitzvah era solamente en la festividad de Sukkot, como acabamos de decir, y también en el día de Shabbat, que se presentaba dentro de la festividad, debían cumplirla. Ahora bien, en el día de Shabbat no podían salir fuera de Jerusalén a recolectar y juntar el agua y traerla por problemas de Hotzá, que no se puede traspasar de un reshut, de un condominio al otro en el día de Shabbat. Entonces, ellos juntaban el agua previo al Shabbat. Ese agua que juntaban previo al Shabbat, lo hacían obviamente con la intención de utilizarlo en el día de Shabbat, pero todavía no consagraban el agua. No decían, esto es agua para vertir arriba del altar. No, solamente lo tenían juntado y apartado en un recipiente. Ahora bien, si estas aguas se impurificaron, que obviamente al impurificarse ya no son más aptas para vertir sobre el altar, existe una posibilidad de cómo poder purificar las aguas. Si nosotros las ponemos en contacto directo con las aguas de una mikve, con agua pura de una mikve, hay ciertos parámetros y criterios que se tienen que cumplir.
cómo debe juntarse una agua con la otra, pero existe la posibilidad de juntarlos y al juntarlo y que tenga contacto directo con el agua de la mikve, entonces estas aguas vuelven a ser parte de la mikve y se purifican automáticamente. Y entonces podríamos todavía utilizarlas. Sobre esto está escrito lo siguiente. Meahag, esto es lo que dijeron, lo que dijo el Bishon Ben Lakish en nombre del Bioshaya. Meahag Shemitmeu, las aguas del Hag para vertir en Sukkot que se impurificaron, Hishikan, si él las puso en contacto directo y luego de que las purificó, recién ahí las consagró y dijo para agua, ¿sí?, de vertir sobre el altar, Tehorim, se consideran puras y aptas para el uso. Hikdishan, Hishikan, en cambio, si él antes de purificarlas las consagró y dijo estas aguas para vertir sobre el altar y luego se dedicó a purificarlas poniéndolas en contacto con las aguas de las mikve, temeim, son impuras. Así es lo que dijo el Bioshaya. La Gemara plantea lo siguiente: ¿acaso el proceso que hicimos nosotros de conectar las aguas con las aguas de la mikve, que se lo llama zeriá, es como si fuesen sembradas unas aguas dentro de las otras, y este proceso es el proceso de purificación de las aguas? ¿Qué cambia? Si él primero las había consagrado para vertir arriba del mizbeach, arriba del altar, y luego las purificó, o primero las purificó y luego las consagró. El orden de los factores no altera el producto. Nosotros utilizamos el mecanismo de purificación y ese mecanismo tiene que funcionar antes o después de haberlas consagrado. Es exactamente igual. ¿Por qué motivo entonces el Bioshaya las descalificó? Alma, es de Diala Ekdesh. Sino, nosotros vemos aquí un concepto, que los Jajamim, al tratarse de cosas con elevada santidad, quisieron remarcar aún más la santidad que ellos tienen y limitaron la manera de purificación que puedan tener. Entonces, si nosotros la purificamos previo a que tenga la santidad, previo a que sea destinada a vertirse sobre el altar, funciona como aguas comunes, y aguas comunes se las puede purificar. Y una vez que yo tengo agua pura, puedo consagrarla para vertir sobre el altar. En cambio, si yo tengo ya aguas que son santas, porque las consagramos previo a la purificación, aguas que ya tienen santidad, ahí, justamente como dijimos, nuestros jajamim limitaron para remarcar más la santidad que tienen y dijeron, no, agua santa que se purificó, no hay manera de poder purificarlas. Entonces, una vez que nosotros encontramos ese concepto que nos enseñó el Bioshaya, aquí también vamos a decir la misma explicación con respecto a la terumá. El motivo por el cual esa terumá que se impurificó, que la volvieron a sembrar y enraizó, se purifica, pero no se la puede consumir, es también, sería la terumá. Es porque al ser que la terumá tiene una santidad elevada, pusieron también una limitación. Es verdad que al enraizarse se purifica y no va a contagiar la impureza a otros. De todas maneras, no habilitaron al consumo para remarcar la santidad que tiene, que no es posible purificar y volver, ¿sí?, a habilitar el consumo de una terumá que se impurificó. Pero es solamente una limitación y una valla hecha por nuestros jajamim. Y ese es el motivo. Y descarta todo lo que tú estás diciendo por descuidarse o no descuidarse. No tiene absolutamente nada que ver. Eso es un invento, dijo Birnia, de los babilónicos, que no tienen la capacidad y la claridad de entender las cosas como corresponde. Esta es la explicación correcta. Y a ti, Rabdimi, estaba sentado Rabdimi, repitiendo y enseñando esta última enseñanza que acabamos de decir, que los jajamín pusieron limitaciones y vallas sobre las cosas santas. Amarle a Abayé, le dijo a Abayé, excelente, me interesa muchísimo la explicación, la veo fascinante, pero
hay para marcar una diferencia que me gustaría saber. Hay dos maneras de poder consagrar el agua o las ofrendas. Uno puede consagrarla primeramente que sea patrimonio del Bet HaMikdash, que pase a ser del gran templo, y hay una segunda forma más elevada en la que nosotros ya le damos la condición de ofrenda en sí misma. No digo que esto lo transfiero al patrimonio, como dijimos, de Boreolam, sino que esto tenga la santidad exclusiva de ofrenda, sea ofrenda para expiación, ofrenda de Shelamim, como estudiamos en su momento, de armonía, cualquiera de las que sea. Ahí cambia por completo la esencia de la santidad que tiene. Cuando nosotros solamente la consagramos como patrimonio, hay posibilidades de quitarle su santidad. Puede ser reemplazada, porque cuando es solamente patrimonial la santidad que tiene, quiere decir que el valor económico es santo. Y uno puede poner otra cosa del mismo valor y transferirle la santidad de uno al otro. En cambio, cuando esto fue consagrado como una ofrenda en sí misma, la ofrenda ya es algo consagrado para Boreolam, para que se ofrenda y se lo sacrifique delante de Boreolam, delante del Creador del mundo, y por lo tanto no hay manera de quitarle esa santidad. Ahora bien, la pregunta que yo tengo, dice Abayé, la duda por lo menos que me surgió es la siguiente. Cuando nosotros estamos diciendo que los jajamim pusieron esta limitación y que no se la va a poder purificar, esto es, solo cuando fueron consagradas dentro del recipiente, cuando ya fueron colocadas dentro del recipiente para ser vertidas, es decir, que ya tienen Kedushat HaGuf, ya fueron consagradas como ofrenda, y ahí, que está en el nivel máximo de santidad, es que pusieron la limitación que no se la pueda purificar. Pero si solamente fueron consagradas verbalmente, que esto sea para la ofrenda, cuando tengamos que utilizarla, que ahí todavía no tiene santidad de ofrenda, entonces, al no estar en un nivel tan santo y elevado, es posible purificarlas, o incluso cuando fueron solamente consagradas verbalmente, ya no se las va a poder purificar. ¿Hasta dónde llegó esta valla que pusieron nuestros jajamim? Amarle, le contestó Rav Dimi y le dijo, lo shamati, la verdad, sobre esa situación puntual, no escuché nada específico, pero sí escuché algo similar y creo que se puede aprender una situación de la otra. De Amar Biabu, Amar Bio Hanan, dijo el Biabu en nombre del Bio Hanan, Anabim Shenitmeu, uvas que se impurificaron, de Rahan, de Ahalkach Higdisham, si él las prensó, transformándolas en jugos de uva, y una vez que están hechas jugos de uva, las consagró, y la Gemara entiende que las consagró para vertir como vino sobre el altar, Tehorim, están perfectamente puras y habilitadas para ser vertidas sobre el altar. En cambio, si él consagró las uvas antes de haberlas prensado, Temeim, ahí van a ser consideradas impuras. Y aquí es donde surge el inconveniente. El Dios Hanan nos está marcando diferencia si yo consagré las uvas antes de prensarlas, que ahí no hay manera de purificarlas. En cambio, si yo las prensé y luego las consagré, ahí están en perfecto estado de pureza. Y sobre esto surge el inconveniente. Vea, Anabim de Kedushat Peninu. Las uvas no hay manera de que puedan tener santidad de ofrenda. Ninguna uva es acercada y ofrendada delante del altar, ni en ninguna otra situación para Boreolam. Solo el jugo que extraemos de ella, transformándolo en vino, ese es posible utilizarlo como una ofrenda y vertirlo sobre el Mizbeach. Por lo tanto, la única manera que pueden haber sido consagradas las uvas es como Kedushat Damim, es solamente consagrado como patrimonio. Y a pesar de que son consagradas solamente como patrimonio, e igualmente encontramos que los jajamim pusieron esta limitación, ya que nos dijeron, si ya fueron consagradas,
no hay manera ahora de purificarlas a través del prensado. En cambio, si las prensamos y luego las consagramos, ahí sí van a estar en regla. Vemos que incluso cuando fueron consagradas verbalmente nada más, no como ofrenda, de todas maneras, está puesta esta limitación que dijeron nuestros jajamim. Entonces, creo que con esto podemos responder tu pregunta, Abayé, y decir lo mismo va a funcionar con las aguas del Mizbeach que estabas nombrando para ofrendar en el altar, que no va a haber diferencia en qué tipo de consagración estemos hablando. De ninguna manera se las va a poder purificar. Amar Rabbi Yosef. Sin embargo, Rabbi Yosef objetó a esta respuesta. Aradim Ka Marta, tú estás hablando del caso de las uvas que nombró el Yohanan. Ajá, de Aradim Shetrumaskenan. Ahí está hablando puntualmente de uvas, no de Korban. No son uvas para hacer con ellas vino y vertir sobre el Mizbeach, sobre el altar. No es así. Eso es una interpretación errónea. Está hablando de uvas que eran consagradas como terumá. Eran uvas normales que habían sido recolectadas y estábamos consagrándolas como terumá para entregar a los Kohanim. Y sobre eso ya va a cambiar todo el panorama. ¿Por qué? De Kedushat Pedidu que Kedushat Kelidamia. El nivel máximo de santidad que pueden adquirir como terumá es solamente con la palabra, con la boca. Que estas sean uvas de terumá. Esto es toda la santificación que se le puede hacer y es la santificación máxima que se le pueda dar. Por lo tanto, si bien ahí estamos hablando con la boca solamente, pero el consagrar con la boca la terumá es el máximo exponente de santidad de terumá que puede tener. Sería entonces equivalente a el vino consagrarlo como ofrenda para Boreolam. Entonces no puedes traer de aquí y de allá, ya que aquí no hay dos parámetros de santidad. Aquí es uno solo, que es el máximo de santidad que puede alcanzar con la terumá. Y seguro que en el nivel máximo de santidad de la terumá, los jajamim pusieron esta limitación. Abalahane, de Baal Keli, en cambio, cuando nosotros hablamos de las aguas o del vino para ofrendar sobre el altar, ahí tenemos dos niveles. Habla de Baal Keli, estas que necesitan ser consagradas en el recipiente para que sean ofrendas en sí mismas. Yo puedo decir que siendo verbalmente consagradas no va a ser suficiente para que tengan la mala, que tengan la limitación que pusieron nuestros jajamim, y ahí voy a decir que igualmente se las puede purificar hasta que no lleguen al nivel máximo. Por lo tanto, dice Rabbi Yosef, yo no veo de aquí ninguna prueba a la duda que planteó Abayé, y puedo todavía decir perfectamente que hay diferencia entre una manera de consagrarlas y la otra. Y realmente la Gemara eso no nos responde, no nos sabe de traer una prueba clara si está la limitación puesta también en esa situación o no. Lo que sí, la Gemara va a analizar un detalle al margen de la Hanba Filutuba. ¿Cómo es esto que estaba hablando el Bío Hanan? Que teníamos uvas que estaban impuras y dijo se las puede prensar y con eso se purifican y se utilizan para la terumá, incluso que estábamos hablando de acuerdo a la interpretación última de Rabbi Yosef. ¿Cómo es posible algo así? Filutuba, él no marcó diferencia y se entiende que incluso que él prense grandes cantidades de uva, igualmente se las puede purificar. ¿Y cómo es que van a estar ellas puras? Si las uvas ya estaban impuras, al momento de prensarlas, el jugo de uva que saldría de ellas también estaría impuro. ¿Cómo es que se purificaron? A la fuerza. Nosotros tenemos que seguir lo que habíamos estudiado anteriormente, que el Bío Hanan nos enseñó que el contenido de las uvas se considera completamente aislado y apartado de las uvas. Entonces, cuando las uvas estaban impuras, el contenido de adentro, que es el jugo, está perfectamente puro y aislado, ya que no es parte de la uva y aún no recayó sobre ella la condición de bebida, ya que nunca llegó a ser una bebida expuesta para que pueda ser consumida, entonces no recibía ninguna impureza. Cuando nosotros las exprimimos, ahí es donde surgía el problema de contagio,
entre las uvas impuras al jugo que acababa de salir. Para solucionar ese problema, el Rabbi Yohanan nos había dicho, ¿acaso puede ser que el Rabbi Yohanan permita aquí prensar en grandes cantidades? Nosotros habíamos estudiado anteriormente que el Rabbi Yohanan enseñó que de haberse purificado las uvas, debemos prensar en volúmenes menores a un huevo, ya que al tener estos volúmenes pequeños, no pueden contagiar. Dijimos que un alimento para poder contagiar a otro tiene que ser en un volumen de un huevo. Solo cuando está en un volumen de un huevo puede impurificarle impureza a otro. Entonces, cuando nosotros tomábamos aquí para prensar, dijo el Rabbi Yohanan, agarremos cantidades menores a las de un huevo, prensémosla y de esa manera el jugo de uva que estaba aislado y puro no tiene cómo contagiarse la impureza, ya que la fuente de impureza que está aquí no tiene el volumen de un huevo y no va a haber contagio de impureza. Pero aquí, en esta que estás tú planteando, no marcó esa diferencia en el Rabbi Yohanan, donde se desprende que puede ser en cualquier cantidad. Dice la Gemara, si quieres puedo explicarte que también aquí el Rabbi Yohanan se refirió en cantidades menores a un huevo. Si bien no lo aclaró acá específicamente y no lo expresó tan claro, de todas maneras, él está hablando de la misma forma que explicó anteriormente. Y de esa manera no se va a impurificar. Ahora bien, dijo que hay diferencia si nosotros las consagramos antes de prensar o después de prensar. Si nosotros las consagramos antes de prensar, entonces, al ser que ya tienen la consagración y adquirieron el nivel de terumá, por lo tanto, ahí Jajamín pusieron su limitación. Y si ya tiene y adquirió el nivel y la santidad de terumá, no vamos a poder utilizar este mecanismo de prensar menos de un huevo por cada vuelta, porque por nivel de la terumá que nosotros queremos preservar y remarcar, no vamos a habilitar que se pueda purificar lo que ya tiene nombre de impuro. Y vamos a considerar que toda la uva está impura y no hay manera de purificarlas para que tengan condición de terumá. En cambio, si no las consagramos todavía, podemos utilizar ese mecanismo. El jugo de uva que va a salir va a ser considerado puro. Y una vez que lo tenemos puro, podemos ahora sí consagrarlo y que sea terumá. Esta sería la primera interpretación a las palabras que dijo ahí Rabbi Yohanan. Y si quieres puedo dar otra explicación. En la situación anterior, en la que Rabbi Yohanan remarcó que debíamos tomar volúmenes menores a un huevo, es porque las uvas estaban impurificadas con nivel 2 de impureza. Nivel 2 de impureza puede transmitir y contagiar impureza al nivel 3. Entonces, cuando yo tomaba las uvas, las prensaba, el jugo de uva que iba a salir de ellas iban a contagiarse transformándose en nivel 3 de impureza. A eso lo dijo el Rabbi Yohanan, para que no se contagie, toma cantidades, volúmenes menores a un huevo, así no le puede contagiar la impureza de la uva hacia el jugo de la uva. En cambio aquí, que no nos hizo esa aclaración, es porque estamos hablando que ya las uvas estaban en nivel 3 de impureza. Si bien estaban cuidando las uvas estas con nivel de santidad apto para terumá, y por eso pueden recibir nivel 3 de impureza, como es con la terumá. De todas maneras, de nivel 3 a nivel 4 no hay manera, no existe contagio de nivel 3 a nivel 4 en lo que es la terumá. Por lo tanto, no hay posibilidades de que el jugo de uva que salga tenga cómo impurificarse, ya que las uvas que son nivel 3 no pueden contagiar a ningún otro producto, incluso que sea de terumá. Por ese motivo, no era necesario aquí que tomemos volúmenes menores al de un huevo, porque igualmente no pueden contagiarle la impureza. Esto es lo que dice aquí. Que ahí es distinto, porque estaba en el nivel 2 de impureza, que va a transformarla en nivel 3 de impureza. Y por eso ahí sí debíamos tener
el cuidado. Esta es entonces la explicación de las palabras que dijo Rabbi Yohanan, de donde sí podemos observar que hay una limitación que pusieron los Jajamim también en la terumá, y que ese era el motivo entonces también mencionado en la Karilla A, por qué la terumá que se purificó y la sembraron no la van a poder consumir, porque los Jajamim limitaron la manera de purificación de la terumá, que no pueda ser consumida nuevamente, para remarcar y recalcar la gran santidad que tiene la terumá.